¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dolores parecen llegar justo cuando más querías paz? ¿Te has dado cuenta de que los encuentros, las rupturas, las pérdidas e incluso los silencios parecen seguir una lógica invisible pero precisa? ¿Y si te dijera que nada, absolutamente nada, sucede por casualidad? No hablo del destino en un sentido místico, sino de una fuerza más sutil y profunda, la coherencia entre quién eres y lo que el mundo te devuelve. Las lecciones llegan cuando estás listo para escucharlas. Las personas correctas aparecen cuando tu alma ya las está pidiendo, incluso en silencio. Hasta el caos tiene un propósito. Si tienes el coraje de mirar más allá de la superficie, el estoicismo nos enseña a abandonar la ilusión de control sobre los eventos y a enfocarnos en el único territorio donde la libertad es total, nuestras elecciones, nuestras respuestas, nuestra mirada. La vida no es una secuencia de azares, es un espejo. Y todo lo que parece aleatorio es, en realidad, un intento silencioso del universo por despertarte. Cada acontecimiento es una invitación. A veces un susurro, otras veces un grito, pero nunca es en vano. En este video vamos a explorar 7 lecciones estoicas que revelan cómo transformar cada evento de la vida, incluso el más doloroso, en una señal, un puente, una oportunidad de renacer en conciencia. Son lecciones internas, externas, espirituales, sensoriales y relacionales, cada una con su llave, su símbolo, su llamado. Pero antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy acepto lo que es y elijo lo que puedo ser. No lo escribas solo por escribir. Haz de eso un gesto consciente, un ancla, una promesa silenciosa de que vas a escuchar cada palabra con el alma despierta. Porque a veces todo lo que el universo necesita para mover montañas es que digas sí, un sí sereno, firme, presente. Ahora sí, vamos a la primera lección. Si estás listo, avísame. Y empezamos. Punto número 1. El azar es un espejo, no un enemigo. Es fácil creer que todo está bajo control cuando el cielo está despejado, cuando los días siguen predecibles y los planes encajan como piezas obedientes de un rompecabezas. Pero el azar tiene otro ritmo. Llega sin avisar, como una marea que invade la playa y borra los castillos de arena que te llevó tanto tiempo moldear. Una noticia que hace añicos el suelo. Una mirada que se despide sin explicación. Una falla que revela cuánto ya estaba resquebrajado el cimiento. De repente, todo lo que era certeza se deshace, y el silencio del universo parece burlarse de la lógica con la que intentabas descifrarlo. En ese instante surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero tal vez el error esté justamente en esa necesidad de entender con la mente lo que solo puede comprenderse con presencia. El estoicismo no intenta explicar el caos, enseña a escucharlo. Y lo que parece aleatorio para quien vive con atención es muchas veces el empujón exacto que el alma ya venía pidiendo. No hay crueldad en lo inesperado, hay coherencia. Todo lo que te hiere te muestra. Todo lo que te quiebra te revela. Séneca decía que lo que nos hiere nos instruye. Y esto no es una invitación a la resignación, sino a la lucidez. El dolor que llega, por más cruel que parezca, es también una especie de lenguaje. Revela lo que venías ignorando, posponiendo, disfrazando con palabras bonitas y promesas que nunca salían del papel. El azar, en ese sentido, no es un capricho del destino, es un reflejo de tu propio ritmo interior. Señala lo que fue descuidado, lo que dejó de ser honesto, lo que ya no se sostiene en la nueva versión que estás a punto de convertirte. Piensa en todas las veces que algo se desmoronó y solo después percibiste cuánto ya estaba podrido por dentro. La amistad que descorrió el velo de la conveniencia, el empleo que ya no cabía en tus valores, la relación que seguía solo por miedo al vacío. El azar ahí no fue traición, fue revelación, y se requiere un coraje profundo para aceptar que la vida, a veces,
nos salva exactamente cuando creemos que nos está castigando. Pero ese coraje no nace de la negación, nace del acogimiento, del gesto íntimo de mirar la ruina y preguntar que en mí también estaba a punto de ceder. No es el mundo el que cae, es aquello que sostenías sin verdad. Y cuanto más intentas preservar lo que ya se agotó, más el azar necesitará intervenir hasta que aprendas la diferencia entre resistencia y sabiduría. Esta lección es una piedra difícil de tragar. Hiere al ego, porque exige silencio ante la pérdida y madurez ante lo imprevisto. Nos obliga a soltar el control, no como quien se rinde, sino como quien finalmente entiende que el mapa no era el territorio, que el plan no era el camino, que la vida real empieza cuando las defensas caen y cuando el azar te visite de nuevo, porque lo hará. Intenta no salir corriendo a protegerte. Quédate, escucha, observa lo que se derrumba y, sobre todo, lo que permanece en pie. Lo que sobra después del vendaval suele ser más real que todo lo que construiste con miedo a perder. Entonces, en lugar de preguntar ¿por qué pasó esto?, y quizás sea más útil susurrar ¿qué está intentando nacer en mí a partir de esto? Porque mientras respires, habrá algo que nacer. Y el azar, lejos de ser un enemigo, puede ser el partero silencioso de una versión tuya que estaba olvidada. Número 2. La realidad que ves no es la realidad que existe. Puedes abrir los ojos cada mañana y aún así pasar la vida entera dormido. Puedes atravesar décadas creyendo que ves el mundo, cuando en realidad solo repites una versión distorsionada de él. Cada gesto, cada rostro, cada paisaje, todo lo que percibes pasa por un filtro invisible, silencioso y determinante, tu mente. Y la mente, cuando está desatenta, no muestra lo que es, sino lo que teme, lo que desea, lo que evita. La mayoría de las personas no ve la realidad. Ve solo el marco que aprendió a encajar a su alrededor. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y no es una frase para admirar, es una llave. El color que eliges o permites para tus pensamientos determina el tono con el que experimentas todo. Si piensas en escasez, cada conquista parecerá pequeña. Si piensas con rabia, cada desacuerdo será un ataque. Si vives en alerta, hasta el cariño parecerá una trampa. Y cuando el alma está teñida con esos colores, el mundo ya no es lo que es. Es solo el reflejo de una mente enferma por la repetición. Ahí es donde muchos se pierden. Al confundir interpretación con verdad, crees que la persona te ignoró, que el jefe te desprecia, que la vida te persigue. Pero nada de eso fue comprobado, solo sentido. Y el sentimiento no nace de los hechos, sino de la lectura que haces de ellos. El problema es que esa lectura casi nunca es neutra. Carga las marcas de lo que ya viviste, de lo que oíste en la infancia, de las frustraciones que tragaste en silencio, de los dolores que nunca nombraste. Piensa en la última vez que te sentiste herido. Tal vez fue algo pequeño, una palabra atravesada, un gesto irreflexivo. Pero la intensidad del dolor no vino de la hora, vino del cúmulo. De todas las otras veces en que te sentiste pequeño, desvalorizado, ignorado. La reacción fue actual, pero la raíz es antigua. Y mientras esa raíz no sea observada con honestidad, seguirá coloreando de sombra todo lo que podría ser claro. Ese es el punto ciego de nuestra percepción, la ilusión de que reaccionamos al mundo cuando, en realidad, reaccionamos a lo que el mundo nos hace recordar. El paisaje cambia, pero el filtro permanece. Y con él se repite el argumento. Cambias de casa, de empleo, de ciudad, pero te llevas la misma lente. Y entonces te frustras diciendo que nada cambia. Pero lo que no cambió fue la forma en que lees cada página. La buena noticia es que la lente puede limpiarse, no con prisa, no con frases hechas, sino con atención, con el esfuerzo valiente de observar tus propios pensamientos como quien analiza una pintura. ¿De dónde vino este color? ¿Por qué elegí este tono? ¿Quién me enseñó a ver así? Esa investigación no es ligera, exige deconstrucción.
Pero es exactamente en ese esfuerzo donde nace la libertad, porque cuando el alma cambia de color, el mundo cambia de contorno. Empiezas a percibir detalles que antes no veías. Empiezas a sentir gratitud donde antes solo había exigencia. Empiezas a actuar con más gentileza porque entiendes que no todo silencio es desprecio, no toda crítica es rechazo, no todo error es fracaso. El mundo se expande a medida que tu mirada madura y quizá aún cargues marcas profundas. Tal vez tus pensamientos lleven años tiñendo todo con miedo, prisa o autosabotaje. Pero recuerda, no estás obligado a continuar con esa tinta. Con cada nuevo pensamiento elegido con conciencia, te repintas a ti mismo. Y con ello recreas la realidad que vives. La realidad al final no es un lugar, es una construcción íntima. Una obra en constante revisión. Y solo tú puedes decidir qué colores tendrá a partir de ahora. Número 3. No reaccionas al mundo. Reaccionas a tu interpretación de él. No siempre lo que nos lastima tiene la intención de herir. No siempre lo que nos amenaza realmente nos persigue. La mayoría de los dolores que cargamos nacen no de lo vivido, sino del modo en que fue interpretado. Alguien se aleja y sientes abandono. Un plan falla y te declaras un fracaso. Una palabra mal colocada y, de repente, todo tu valor parece puesto en duda. ¿Pero de verdad el mundo es tan afilado? ¿O es tu lectura la que ha leído todo como un corte? Epicteto dijo, el hombre no es afectado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Y esa visión se moldea, muchas veces sin que lo percibas, por miedos antiguos, por memorias mal digeridas, por expectativas creadas en la oscuridad. No reaccionas a la vida, reaccionas a las versiones que creaste de ella. Y por eso tantas cosas pequeñas se vuelven enormes, tantos gestos neutros parecen ataques, tantos silencios parecen desprecio. Porque no ves lo que es, sino lo que crees que eso significa. Esta construcción no es tu culpa, es humana. La mente busca sentido y donde no hay certeza inventa. Pero esa invención, cuando se vuelve hábito, pasa a dictar tu forma de existir. Dejas de escuchar para comprender y escuchas solo para confirmar lo que ya temes. No conversas, te defiendes. No esperas, anticipas. Y al final del día no estás viviendo el presente, sino reviviendo viejos dolores con rostros nuevos. Hay una libertad inmensa en percibir esto, porque si lo que te hiere no es el hecho, sino la forma en que lo ves, entonces hay algo que puede transformarse. Ya no necesitas ser esclavo del impulso, puedes observar lo que sientes con calma, desmontar el juicio, rehacer la lectura. No se trata de negar lo que duele, sino de preguntar con más profundidad, ¿esto que estoy sintiendo realmente pertenece a este momento? La conciencia es un intervalo, un espacio entre lo que sucede y la respuesta que eliges dar. En ese intervalo habita tu fuerza. Y no es una fuerza que grita, que vence, que explota. Es la fuerza de quien se permite ver con más exactitud, sentir con más honestidad, actuar con más libertad. Tal vez nunca aprendiste a hacer esto. Tal vez creciste creyendo que reaccionar rápido es señal de inteligencia, que no mostrar fragilidad es prueba de coraje, que tener razón es más importante que estar en paz. Pero ahora es distinto. Ahora sabes que puedes parar, que puedes elegir, que puedes, por fin, cambiar el tono de la conversación que tienes con la vida. Las situaciones seguirán surgiendo. Las personas aún van a errar, a alejarse, a equivocarse. El mundo afuera sigue con su propia lógica. Pero dentro de ti algo se reorganiza. Y cuando eso sucede, incluso aquello que antes parecía imposible se vuelve soportable. Aquello que te sacaba de eje se vuelve un punto de observación. Aquello de lo que huías pasa a ser una puerta, porque al cambiar la interpretación, no solo cambias la reacción, cambias tu propia historia. Número 4. Los pensamientos son alimentos, y estás comiendo sin elegir. El pensamiento no tiene forma, no sangra, no pesa sobre los hombros como una caja, pero puede envenenar todo el cuerpo.
Y quizá por no ser visible, lo tratamos con descuido. Dejamos que entre y circule como quiera, sin vigilancia, sin crítica, como si fuera solo un ruido de fondo, cuando en realidad es la sustancia con la que se fabrica todo. Aquello que repites en silencio se transforma con el tiempo en la materia prima de tu identidad. Los pensamientos, incluso los más breves, son semillas. Algunos germinan ligereza, otros, si no son percibidos, crecen como malas hierbas y toman el control de lo que antes era un campo fértil. La mayoría de las personas pasa los días digiriendo ideas que no eligió, frases antiguas, voces familiares, expectativas heredadas. Aprendes desde temprano a cuidar el cuerpo, a elegir alimentos, a evitar excesos. Pero nadie te enseña que el pensamiento también alimenta o contamina, y que repetir mentalmente lo que te disminuye es como aceptar migajas todos los días y llamar a eso destino. Empiezas el día y sin notar, ya estás comiendo las sobras de lo que quedó de la noche anterior, el miedo a fallar, la comparación inevitable, la ansiedad crónica de no ser suficiente. Y Heracles advirtió con precisión: todo lo que piensas sobre ti mismo se convierte en el cimiento del mundo que construyes. Esa construcción es silenciosa, pero persistente. Un pensamiento recurrente no solo habita tu mente, empieza a reescribir tu biografía. Poco a poco dejas de intentarlo, no por falta de deseo, sino porque algo en ti ya decretó que no vale la pena. Te alejas de las personas, no porque quieras soledad, sino porque aprendiste a esperar rechazo, incluso antes del primer gesto. El pensamiento enferma la esperanza, y cuando eso ocurre, todo lo que era posibilidad se convierte en amenaza. Pero lo más traicionero de ese proceso es la familiaridad. Con el tiempo pasas a confiar en lo que siempre oíste, aunque te asfixie. La mente prefiere lo conocido, aunque lo conocido sea un dolor que se repite. Y por eso, los pensamientos antiguos, aunque tóxicos, parecen tan verdaderos. Ya se adaptaron a tu voz, ya conocen los atajos y siguen guiándote por rutas estrechas, incluso cuando el camino ya se ha abierto. La transformación comienza en la vigilancia. No se trata de expulsar pensamientos negativos como si fueran ladrones. Se trata de observar a quién has estado invitando a entrar cada día. ¿Qué le sirves a tu mente mientras enfrentas lo cotidiano? ¿Y qué te dices a ti mismo cuando fallas? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando no recibes lo que esperabas? Esa observación, si se hace con honestidad, revela patrones. Muestra cómo has reaccionado siempre de la misma manera, incluso cuando las circunstancias cambian. Y en ese reconocimiento habita la primera rendija de libertad, la conciencia de que hay otras formas de pensar, otras formas de reaccionar, otras formas de habitarte. Pensar con precisión no es un lujo, es supervivencia. Y nutrir la mente con ideas justas, generosas y firmes es un acto de preservación. No es una práctica inmediata, requiere tiempo, requiere paciencia con el propio ruido. Pero cada vez que eliges un pensamiento más verdadero, más coherente con quien te estás convirtiendo, una parte de ti se libera de la repetición. Y esa libertad no grita, no exige, solo muestra en silencio que el mundo a tu alrededor ya empieza a cambiar. Porque quien lo habita, ahora piensa como alguien que merece estar aquí. Número 5. El dolor no viene a castigar, viene a mostrar dónde está lo falso. A nadie le gusta el dolor, pero llega de todos modos. Llega como pérdida, como ausencia, como un plan que se derrumba cuando parecía firme. Y el instinto es encogerse, intentar escapar, resistir, negar. Al fin y al cabo, el sufrimiento parece siempre un castigo, algo que vencer o evitar, nunca algo que escuchar. Pero en el estoicismo, el dolor no ocupa ese lugar vil. No es enemigo, es revelador. No viene a romper lo que está entero, sino a exponer lo que ya estaba fracturado hace mucho, solo que todavía no querías ver. Musonio Rufo escribió: «Las desgracias son grandes maestras,
no por el dolor que causan, sino por la verdad que revelan. Y hay una brutalidad en esta idea que exige coraje, porque implica aceptar que el dolor tiene función, y si tiene función, no puede tratarse como un intruso. Se convierte en una presencia incómoda pero legítima, un visitante inesperado que no pide permiso, pero que, si se lo escucha, señala caminos que la comodidad jamás indicaría. Porque la verdad, la que realmente libera, rara vez aparece durante la calma. Surge cuando el suelo cede. Piensa en cuántas veces el dolor no señaló una mentira que venías alimentando. La relación mantenida por miedo a la soledad. El trabajo sostenido por la vanidad, no por la vocación. El silencio tragado por conveniencia, cuando el alma ya gritaba por voz. El dolor llega a estos lugares como un faro, no para castigar, sino para iluminar. No para derribar lo que es tuyo, sino para desmoronar lo que nunca lo fue. Y por eso el dolor duele tanto, porque rompe ilusiones, rasga el tejido de las justificaciones que venías cosiendo para sobrevivir. Y lo que queda no es destrucción, es realidad. Dura, cruda, incómoda, pero finalmente visible. Sin embargo, hay una elección. No todo dolor enseña por sí mismo. Ofrece la lección, pero no te obliga a aprenderla. Puedes usar el sufrimiento para cerrarte, para endurecerte, para alejarte de ti. O puedes usarlo como punto de partida, como si en medio de la noche te dieras cuenta de que la casa en la que vivías estaba a punto de venirse abajo y en lugar de llorar por la pérdida, empezaras a reconstruir. Ahora con un fundamento real, el estoicismo no glorifica el sufrimiento, solo no lo desperdicia. Pregunta ante la pérdida, ¿qué estaba siendo sostenido por apariencia? ¿Qué en mí dependía de eso que ahora se fue? ¿Qué está derrumbándose porque postergué la decisión de cambiar? No puedes controlar la llegada del dolor, pero sí lo que dejará en ti. Si saldrá como cicatriz o como semilla, si será recordado como injusticia o como giro. Y esa elección no se hace en un solo gesto, se hace poco a poco, en la manera en que decides tratarte en medio del caos, en cómo acoges lo que sientes sin identificarte con el dolor, como si fuera tu única cara. Cuando llega un sufrimiento, trae algo que necesitabas ver, aunque no quisieras. Y cuanto más resistas, más tiempo se queda. Cuanto más escuches, antes cumple su papel. El dolor no desaparece cuando se ignora, solo cambia de forma, pero cuando se comprende, se disuelve. Porque lo que necesitaba revelar ya fue visto, y lo que se ve con verdad ya no necesita gritar. Número 6. La paz que buscas no está afuera. No siempre el ruido que más molesta viene de afuera. Hay días en que todo parece tranquilo alrededor, pero por dentro hay un zumbido constante. Una inquietud que nadie percibe, pero que vibra silenciosamente bajo cada gesto. Trabajas, respondes, entregas, sonríes, pero detrás de todo, algo late como un tambor amortiguado. La mente no para, recuerda lo que ya pasó, anticipa lo que aún no llegó, cuestiona, cobra, compara, y en esa confusión la paz se va alejando. No porque el mundo esté en guerra, sino porque tú lo estás. Hay quien cree que solo podrá descansar cuando todo a su alrededor esté resuelto, cuando las cuentas estén pagadas, cuando el amor sea correspondido, cuando el cuerpo esté liviano, cuando el reconocimiento finalmente llegue. Pero esa lógica es una trampa, porque el mundo nunca se detendrá por completo. Y si tu paz depende de eso, entonces no es tuya. Es alquilada, poco a poco aprendes, no siempre de la forma más fácil, que la serenidad no nace de la ausencia de ruido. Cleantes, sucesor de Zenón, escribió en tono casi susurrado: la serenidad no viene de la ausencia de ruido, sino de la habilidad de mantener el silencio por dentro. Y esa frase, cuando se entiende, lo desplaza todo, porque no te pide huir, te invita al centro, a ese lugar donde, incluso en medio del caos, es posible permanecer entero. Esa habilidad no es un don, es una construcción. Y como toda construcción, exige materia prima. Lo que consumes, con quién convives, lo que te repites a diario. Todo eso o sostiene tu serenidad o te la roba.
La mente no es neutra, se alimenta de lo que recibe. Y si vive rodeada de urgencia, comparación, ruido y prisa, empezará a creer que ese es el único modo de vivir. La paz entonces parece artificial, incómoda incluso, como si no tuvieras permiso para el silencio. Pero la verdad es que ese silencio es el suelo donde todo lo que importa puede crecer. Es en el silencio interno donde puedes oír lo esencial. Decidir sin prisa, sentir sin atropellarte, escuchar al otro sin defenderte, percibir lo que realmente está en juego antes de reaccionar. La ausencia de esa habilidad es lo que vuelve a las personas tan volátiles. Cualquier contrariedad se vuelve crisis, cualquier crítica se vuelve ofensa, cualquier desacuerdo se vuelve abandono. Cuando no has construido ese espacio de pausa por dentro, todo te empuja, todo te saca del eje, todo exige una reacción urgente. Pero existe un punto donde la urgencia pierde fuerza, donde tú, incluso ante el conflicto, logras mirar antes de responder, donde el mundo todavía está agitado, pero dentro de ti hay un centro, y ese centro no negocia con el caos. Llegar a ese punto no significa vivir aislado, significa estar presente sin ser vulnerable al ruido de todo. Significa elegir lo que entra y, principalmente, lo que permanece. La serenidad se manifiesta cuando la mente aprende a no confundirse con todo lo que toca. Y ese aprendizaje es una de las formas más elevadas de libertad, porque tener paz cuando todo va bien es fácil. Pero ser paz cuando todo se está desmoronando, eso es fuerza. Y esa fuerza empieza ahora, ahí dentro. Número 7. La expectativa que alimentas es el peso que te agota. No siempre lo que pesa tiene forma. No siempre lo que cansa tiene nombre. Hay días en que el cuerpo incluso responde bien. La rutina sigue sin imprevistos, pero dentro de ti existe un agotamiento difícil de explicar. No es lo que sucede, es lo que esperabas que sucediera, y no sucedió. El mundo no siguió el guión. Las personas no dijeron lo que te gustaría oír. El tiempo no colaboró con los planes. Y de repente, todo parece más difícil de lo que realmente es. Lo que te agota no es lo que está presente, sino lo que falta. No es lo que se hizo, sino lo que fue idealizado y no se cumplió. Despiertas con una imagen en la cabeza. Cómo debe desarrollarse el día, cómo deben actuar los otros, cómo tú mismo debes reaccionar. Pero basta un desvío y la frustración se instala. La mente exige, critica, cobra. No hay espacio para el improviso, para el error, para el azar. Solo para la comparación entre lo real y lo que planeaste en silencio. Diógenes de Sinope, el filósofo que hizo de la simplicidad su revolución, decía que cuanto menos se espera, más libre se vive. Esta frase, al contrario de lo que parece, no predica la indiferencia. Revela un camino posible, el de la levedad, porque la expectativa, cuando se dibuja con demasiada precisión, se vuelve prisión. Te encierras en ella, te amoldas a ella, y ante la menor señal de frustración te sientes traicionado. No por la vida, sino por la proyección que tú mismo creaste. La mente es hábil para anticipar. Imagina respuestas, reacciones, desenlaces, y cuando el mundo no entrega según lo previsto, acusa. Dice que te equivocaste, que los otros se equivocaron, que el universo falló. Pero la verdad es más simple y más dura. Nadie te prometió lo que esperabas. Y aún así, cobraste. Esa cobranza constante transforma cada día en una prueba. No vives, evalúas. Evalúas si fue suficiente, si el otro correspondió, si el plan salió bien. Y cuando nada corresponde a la vara que tú mismo creaste, lo que queda es peso. Un peso invisible pero real, que atraviesa el cuerpo, consume energía, roba el placer de las pequeñas cosas. Y lo más peligroso es que empiezas a creer que eso es normal, que vivir exige todo ese esfuerzo. Pero vivir no debería doler tanto. Lo que duele es resistir, es insistir en moldear la realidad a tu deseo, es querer que la vida siga un guión que solo existe en tu cabeza. Cuando sueltas ese control, algo dentro de ti empieza a respirar. Esa respiración no es rendición, es libertad.
Libertad para actuar con intención, sin volverte rehén del resultado. Libertad para ofrecer lo mejor que tienes, sin esperar un retorno inmediato. Libertad para amar, para sembrar, para existir, sin cobranza, claro, no es fácil. La mente fue entrenada para buscar control. Pero puedes entrenar otra cosa, la confianza, la entrega, la aceptación. No como pasividad, sino como coraje, porque aceptar lo que es exige más fuerza que insistir en lo que no llegó. Y cuando logras, aunque sea por instantes, caminar sin ese peso, percibes. La vida no se volvió más fácil, pero sí más ligera. Y la ligereza, a veces, es todo lo que faltaba para que por fin siguieras adelante, sin arrastrarte. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, comenta gratitud. Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, que son aplicables a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que sigas aprendiendo. Hasta la próxima.